¿nos faltan sentidos para percibir la realidad en su totalidad? Eso es de lo que nos habla Jacobo Grinberg, que estamos metidos dentro de un espacio-tiempo, pero solo somos capaces de percibir una parte del todo. Para abrir nuestra mente a poder percibir otras realidades, tenemos que utilizar diferentes técnicas que son ancestrales, como la meditación. Los hombres sin magia no somos nada. Lo que hizo Jacobo Grinberg para darle una vuelta de tuerca a esto y un enfoque diferente es enfocar la ciencia en lo más profundo de nosotros. Nuestros sentimientos y nuestras emociones que nos quieren conectar con partes de la realidad que no podemos ver. Jacobo Grinberg. ¿Dónde está Jacobo Grinberg? ¿Por qué desapareció? ¿Qué era lo que investigaba? La telepatía, la capacidad de enviar mensajes entre cerebros sin necesidad de palabras, solamente con el pensamiento. Van a continuación a escuchar los secretos de Jacobo Grinberg con un investigador español que ha recorrido el mundo, los 5 continentes, Juan Jesús Vallejo. Por primera vez, Juan Jesús Vallejo en un video va a hablar de Jacobo Grinberg, de Panchita. Van a escuchar sobre Panchita, va a estar esto asombroso, así que tiene que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Especiales Paranormales en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Quería preguntarte por un tema que yo creo que es uno de los más importantes del misterio en América Latina. Y tiene un nombre, su nombre es Jacobo Grinberg. ¿Quién fue Jacobo Grinberg? Bueno, Jacobo Grinberg básicamente es un señor que es psicólogo, que es también neurofisiólogo, y es una persona que estudia psicología, estudia neurofisiología para entender cómo funcionaba el cerebro. Hasta ahí todo normal, o sea, era un neurofisiólogo más, eso sí, una persona muy inteligente, sacó todo con unos expedientes académicos tremendos, y su vida transcurrió de esa forma normal, usual, hasta que visitó a una señora que se llamaba Bárbara Guerrero, más conocida a nivel popular como Pachita. Pachita era una señora que era cirujano psíquico. ¿Qué es un cirujano psíquico? Ante la mirada atónita de este señor, de Jacobo Grinberg, Pachita lo que hacía en un cuarto oscuro en la Ciudad de México, con un cuchillo oxidado de la cocina, trataba a pacientes, entraba como en una especie de trance. Según ella, era poseída, era guiada por el espíritu de Cuauhtémoc, que es el último gran líder, el último gran monarca de los aztecas, y identificaba con sus ojos por encima de la piel los órganos que estaban enfermos, hacía incisiones con ese cuchillo cochambroso, extraía partes del cuerpo y materializaba otras y las introducía. Esto puede parecer muy fantástico, pero el caso es que nunca jamás nadie la pilló haciendo un fraude. O sea, la pilló con un hígado de pollo allí intentando hacer alguna cosa o algo. No, nunca jamás. Eran cientos las personas prácticamente que pasaban todos los días por la consulta de Pachita. Políticos, incluso algún presidente mexicano pasó por la consulta de Pachita, y Jacobo Grinberg, en sus estudios de chamanismo, se le ocurre visitar a esta mujer y queda tremendamente sorprendido con lo que ve en el consultorio de Pachita. ¿Qué sucede en ese momento? En ese momento a Jacobo Grinberg tiene un clic y dice: señores, no estamos percibiendo el total de nuestra realidad. Percibimos solo una parte, pero ciertos chamanes o personajes como Pachita tienen acceso a otras habitaciones, a otras cavidades de la realidad. Y esto es lo que impulsa a Jacobo Grinberg a crear organizaciones, a crear todo un laboratorio en la UNAM y a empezar a investigar qué hay detrás del chamanismo mexicano y qué hay detrás de personajes como Pachita. Vamos a ver, creo que esto es una reflexión muy importante. De lo que nos estaba ya hablando Jacobo Grinberg, de lo que investigó Jacobo Grinberg, es algo que tiene un eco muy remoto en el pasado.
Si nosotros nos vamos a Japón, los monjes budistas zen de Japón nos van a hablar del ki. ¿Qué es el ki? El ki es algo que nos une a todos, que nos hace parte de un universo y de un todo mucho más grande que nosotros. Pero es que te vas a China y en China nos van a hablar del chi. Es el mismo concepto. Pero fíjate que ese concepto de realidad invisible se aplica también a curaciones. En Japón está el Reiki, el curar mandando energía a través de las manos. Y hay estudios científicos que ya han demostrado, por ejemplo, que un maestro de Reiki puede matar células cancerígenas con su mente, que es algo que me parece fascinante. Si nos vamos, por ejemplo, a China, el Tai Chi hace que tumores cancerígenos se reduzcan. Y está también demostrado. La acupuntura, que también está demostrado científicamente que nos mejora la salud, se basa también en ese concepto, en el chi, cómo el chi se reparte por nuestro cuerpo a través de meridianos. Si nos vamos a la India, está el prana, es el mismo concepto. Si nos vamos a Nigeria, está el ashe. Si nos vamos a Perú, los incas hablaban del enka. O sea, de repente Jacobo Greenberg, lo que le sucede con Pachita es algo tan impactante que se mete a investigar a nivel científico en esa especie de conceptos ancestrales. Él nunca estuvo investigando esto en Japón, en China, en la India, obvio, sabía que existía. Él tenía las herramientas que tenía a la mano, que eran personajes que eran capaces de trascender esta realidad. Básicamente la teoría del todo de Jacobo Greenberg, de lo que nos está hablando es de lo siguiente. Nuestra mente está marcada porque es simplemente un complejo neuronal, nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, con los órganos que tenemos, que son los ojos, que son los oídos, que es nuestro tacto, nuestros sentidos, podemos percibir. Yo sé que hay luz porque tengo ojos. Si no tuviera ojos, no vería la luz. Ahora, ¿nos faltan sentidos para percibir la realidad en su totalidad? Eso es de lo que nos habla Jacobo Greenberg, que estamos metidos dentro de un espacio-tiempo, pero solo somos capaces de percibir una parte del todo. Y ese todo es algo que está vedado para la mayoría de las personas. Es como si nosotros estuviéramos atrapados en un mundo físico y Jacobo estuviera o estuvo buscando esas otras dimensiones, que las encontró en eso, en los curanderos, en el chamanismo, en esos mundos posibles, en esas ventanas hacia los límites de la realidad, digámoslo así, Juan Jesús. Pero había algo más interesante, porque él hablaba de varios conceptos, algunos conceptos que estábamos hablando antes de iniciar esta charla, que vi que usted los tenía ahí muy fijos. ¿Cuáles serían esos conceptos? Bien, porque él habla de un concepto, hizo ciertos experimentos que me parecen muy interesantes. Para abrir nuestra mente a poder percibir otras realidades, tenemos que utilizar diferentes técnicas que son ancestrales, como la meditación. Entonces él hizo un experimento que es muy interesante, donde puso a dos personas a meditar profundamente en dos cuartos separados, y cuando estaban en meditación intentando tener telepatía entre ambos, lo que hizo es, en dos cuartos oscuros, a una persona le mandaba flashes de luz, así de sencillo, y se daba cuenta que la otra persona que estaba en estado de meditación en la otra habitación, cuando se mandaban flashes de luz a su par, su pupila reaccionaba, ella también reaccionaba, no de una forma tan intensa que como tener la luz física, pero realmente reaccionaba. Este tipo de cosas que nos pueden parecer tremendamente fantásticas es lo que está poniendo de moda, por ejemplo, ahora mismo la física, con esto que llamamos el entrelazamiento cuántico. O sea, la materia digamos que opera de una forma en la que no entendemos, ¿vale? Como dos átomos que han tenido un entrelazamiento cuántico, tú pones uno aquí y otro aquí a miles de kilómetros de distancia, y lo que le pasa al uno le pasa al otro.
No sabemos por qué. Esa es la realidad. Este trozo, lo que falta, es de lo que nos hablaba el gran Jacobo Grinberg. Y hay algo fabuloso en los estudios de Jacobo, y es que él los hacía desde la Universidad Nacional de México, desde la UNAM, la UNAM misma. sí. Y él, de alguna manera, no tenía temor por contar lo que estaba investigando, y su relación con los chamanes, y su relación con la idea de la conciencia. Juanje, ¿usted qué piensa de esa noción que él tenía de la conciencia, de que se podía de alguna manera ver lo imposible, ver lo etéreo? Es que no es imposible. Simplemente es una parte de la realidad que nuestros sentidos no pueden ver. Es lo que nos hablaban las culturas antiguas. Mira, todo esto viene desde principios de los años 30 del siglo pasado, cuando un señor que se llamaba J. Berrin en la Universidad de Duke crea la primera cátedra de parapsicología. En el fondo, lo que estaba haciendo Jacobo Grinberg se llama parapsicología. Parapsicología simplemente significa más allá de la mente. Y eso es lo genial de Grinberg. ¿Por qué? Porque J. Berrin quería trabajar solo con nuestra mente, hacer experimentos telepáticos entre tú y yo, y si esos experimentos telepáticos con una cosa que se llama carta Zener daban unos resultados estadísticos tremendos, pues decía, aquí está sucediendo un fenómeno, aunque no lo comprenda. Jacobo Grinberg dio un paso más, porque dijo, yo sí lo comprendo, es que no estamos viendo la totalidad de la realidad. Entonces es curioso, porque para los científicos era un chamán y para los chamanes era un científico, ¿no? Es una cosa que él mismo decía, que Jacobo Grinberg decía. Entonces, creo que fue un adelantado a su tiempo. Nos haría falta a día de hoy otro Jacobo Grinberg, porque se fue a lo ancestral, al chamanismo, para entender que todas esas leyendas que había de cómo, por ejemplo, un chamán era capaz de predecir el futuro, escuchando los susurros del viento y el canto de los pájaros, era total y absolutamente real. Simplemente que adivinar el futuro, la ciencia de la parapsicología lo llaman precognición. Esas son las cosas de las que nos hablaba Jacobo Grinberg, intentando entender por qué sucedían estos fenómenos. Cuando empieza con esto J. Berrin, quiere constatar los fenómenos. Jacobo no, Jacobo lo había constatado, lo había visto ya con Pachita. Él quería entender por qué sucedía esto y su mente científica no lo comprendía, con lo cual él decía una frase que es completamente cierta. ¿Qué es ciencia y qué no es ciencia? No lo da el objeto de estudio, lo da la metodología que utiliza. Con lo cual él aplicó la ciencia a esto y publicó artículos en revistas muy prestigiosas a nivel mundial. Si hay algo que Jacobo Grinberg investigó, como hemos hablado, es la conciencia y el chamanismo. Alrededor del mundo, Juan Jesús, hay muchísimos chamanes y ha habido muchísimos chamanes a través del espacio y del tiempo. Y esos chamanes exploraban otra forma de conocimiento. Eso es lo que buscaba Jacobo. ¿Qué podemos hablar del chamanismo y de este tipo de conocimiento, vuelvo a decir, que exploraba Grinberg? Vamos a ver, es que el chamanismo no solamente es parte de nuestra cultura y parte de nosotros. El chamanismo ha marcado la historia y ha marcado la historia de los pueblos, y el chamanismo es algo tremendamente comprobable y además que funciona. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Para hacer uno de mis libros, Expedición a los Mundos Perdidos, y por reportajes que tenía que hacer para Televisión de España, yo viajé 2 veces a Noruega. Me interesaba mucho el tema de los vikingos y su chamanismo. Por desgracia, prácticamente no queda nada, pero quedan ecos en el recuerdo. Te voy a contar una historia, que verás que es totalmente tangible, que es lo que intentaba llegar también Jacobo Grinberg. En el año 793 después de Cristo, un señor que se llamaba Ragnar Lothbrok tenía que ir a atacar un país que se llamaba Inglaterra, quería saquearlo, pero nunca había estado en Inglaterra. Es más, nunca había navegado en alta mar. Los vikingos solo sabían navegar bordeando la costa. Los árabes les explican cómo podían orientarse, cómo podían llegar a ese país que se llamaba Inglaterra, pero como a Ragnar le daba miedo, habló con sus chamanes. Estos tomaron hongos y a través de la psilocibina vieron un símbolo o runa o secreto, sería en antiguo vikingo. Esa runa se llama Bekvisir, la que yo llevo en este anillo en mi mano derecha.
Pues con esta runa pintada en las velas de los barcos vikingos, Ragnar Lothbrok llegó a Inglaterra, saqueó Inglaterra, el resto de los vikingos llegaron al Mediterráneo, recorrieron toda Europa, descubrieron Groenlandia, descubrieron Islandia y América 500 años antes que lo hiciera Cristóbal Colón. ¿Fue suerte lo que tuvieron los vikingos o realmente el Bekvisir, esta runa, sirve para que siempre encuentres tu camino? Esto es chamanismo. Pero no solamente magia como la que vemos en las películas o ilusionismo, no. Es una magia tan poderosa que le da sentido a nuestra vida. Y eso me recuerda un poco la idea que siempre hemos buscado los antropólogos, yo soy antropólogo, de explorar esos estados alterados de conciencia, que durante mucho tiempo, para muchas culturas, son las puertas a otras dimensiones. Dimensiones llenas de espiritualidad, pero también de conocimiento. Jacobo Grinberg buscaba un poco estas puertas, pero Juan Jesús, esto también ha estado en muchísimos lugares del mundo. Los celtas han estado también en las culturas indígenas. Egipto. En Egipto, por ejemplo, esas visiones de ese otro conocimiento que tal vez está paralelo al nuestro, también se daban, ¿no? Sí, para eso estaban los sacerdotes, que se ponían en contacto cuando entraban en trance con sus dioses. Hace poco, arqueológicamente apareció una estatua del dios Bes. El dios Bes es un dios protector de origen asirio y dentro tenía restos de sustancias anteógenas. Entonces, efectivamente, entraba en una meditación profunda tomando ciertas sustancias como es psilocibina y así hablaban con los dioses. Hay lugares tan poderosos dentro de ese chamanismo egipcio, dentro de esa magia egipcia, por ejemplo, como es el templo de Amun-Ra en Sigua, donde se ponían y se destituían faraones, donde fue el mismísimo Alejandro Magno para que le coronasen faraón. Restos de ese chamanismo es, por ejemplo, este anillo que yo tengo en la mano, que es una réplica de un anillo de un sacerdote egipcio. Entonces, es algo inherente en todas las culturas. Incluso a día de hoy, el cristianismo es una especie de chamanismo solapado. No hay dioses, hay santos. De repente hay un señor que está el domingo delante de nosotros en misa y dice: esto es el cuerpo y la sangre de Cristo, porque tiene la capacidad de la transmutación. Es esotérico, es el conocimiento oculto de las cosas. Los hombres sin magia no somos nada. Lo que hizo Jacobo Grinberg para darle una vuelta de tuerca a esto y un enfoque diferente es enfocar la ciencia en lo más profundo de nosotros. Nuestros sentimientos y nuestras emociones que nos quieren conectar con partes de la realidad que no podemos ver. Y antes de hablar de lo que hicieron los norteamericanos, porque se dice que muchos lo estuvieron buscando, el FBI, la CIA, y han estado detrás de ese conocimiento de Jacobo Grinberg. Yo recuerdo, permítanme hablar un poco de esto, de algo fabuloso de Egipto que tiene que ver con las pirámides. Y es que ahí ha estado Napoleón. Se dice que pasó una noche entera en las pirámides. En Keops, sí. Y de alguna manera, esas figuras que aparecen en todas las culturas, que Grinberg también investigó, porque él se interesó mucho por el mundo maya, por las antiguas ruinas de Teotihuacán, que tenían esa geometría sagrada. Juanje, antes de hablar de esa extraña persecución, o más bien del interés de los norteamericanos en las investigaciones de Grinberg, de las agencias de seguridad, ¿qué hablar de esta geometría que también investigó Grinberg, esta geometría sagrada de los dioses, ¿no? Las pirámides están en casi todas las culturas. Napoleón, vuelvo a decir, en algún momento aparentemente durmió en una de estas pirámides. Grinberg, que era una persona muy inteligente, se dio cuenta que los chamanes entraban en trance no en cualquier lugar, en diferentes sitios sagrados de un bosque o en Mesoamérica. Él, que estuvo con los chamanes mesoamericanos cerca a las pirámides. Pero es que las pirámides y los recintos sagrados de mayas, de aztecas, de teotihuanacos, tienen y están construidos en base al número Phi. 1,618, la proporción áurea, la proporción sagrada. Y esta proporción sagrada, esta proporción áurea, es como un teléfono que tenemos
para hablar con los dioses, para trascender, para ver esas partes de la realidad que con nuestros sentidos no podemos ver. Y Jacobo, que era una persona muy inteligente, se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de que efectivamente esas proporciones áureas y esa geometría sagrada influían en nosotros como lo hacen los sonidos. Como por ejemplo un sonido, los cuencos tibetanos te llevan a la meditación. ¿Por qué? Porque el sonido también es más sinusoidal, igual que cuando estamos en meditación estamos en un estado alfa y nuestras ondas cerebrales son más sinusoidales. Ahí es cuando podemos tener visiones y ahí es cuando podemos entrar en contacto con esas otras realidades. Pero no solamente sonidos, la geometría sagrada tiene el mismo efecto, poder conectarnos con el más allá. Todo lo que hablamos con Jesús acerca de Jacobo Grinberg tiene que ver con su teoría, la teoría del todo. Y en esa teoría del todo yo veo conocimiento ancestral, la búsqueda de esas otras dimensiones, de ese conocimiento chamánico, si se quiere decir así, pero también está un poco las raíces mexicanas, mesoamericanas de los mayas, y es que todavía siguen apareciendo, antes de que hablemos un poco más de la teoría del todo, siguen apareciendo en la selva de Yucatán y otras partes ciudades perdidas que debieron haber estado llenas de conocimiento. Hombre, Jacobo Grinberg tenía efectivamente, en la zona en la que él estaba, tenía una tradición de magia y de chamanismo que era muy ancestral, que tenía muchísimos miles de años, que no arranca con los mayas, arranca antes con los olmecas. Y yo he tenido la suerte de estar haciendo un documental en zona olmeca, en Veracruz, Tabasco, ver las grandes cabezas olmecas, estar en la ciudad de La Venta, donde se construye una de las primeras pirámides de México. Entonces, él, claro, está metido en una zona arqueológica que es única a nivel mundial, donde por desgracia se han perdido muchas tradiciones por la cristianización, pero donde sin embargo todavía ese chamanismo lo puedes buscar y puede ser muy auténtico en diferentes lugares. Un chamanismo que se ha mezclado ya también, ¿no?, con cosas del siglo XX, del siglo XXI, dentro de la New Age, que también me parece tremendamente aceptable, pero que Jacobo Grinberg no podía olvidar dónde estaba, qué le rodeaba, y efectivamente una magia muy antigua como la maya, como la olmeca, como la azteca, que impregnaron la historia de su país, de su pueblo, y que creó un chamanismo que era único. Y Jacobo desaparece y hasta el día de hoy es un enigma, pero hay documentos que prueban que el gobierno de los Estados Unidos, o al menos una parte de las agencias de seguridad, estaban interesadas e interesados en lo que hacía Jacobo. Estaban interesados y lo monitoreaban. ¿Qué podemos hablar de esa conexión? Bueno, lo que sí está claro es que una desclasificación que hubo de la CIA a finales de los años 90, se desclasificaron miles de documentos, y apareció un documento donde se mencionaba a Jacobo Grinberg y donde además ellos claramente estaban interesados en la teoría del todo. La CIA llegó a gastarse un 6% de su presupuesto, repito, un 6% de su presupuesto, en investigación y guerra psíquica. O sea, personajes como Ingo Swann, personajes como por ejemplo el israelí Uri Geller, pasaron por los laboratorios de la CIA. Y además, algunos de ellos estuvieron trabajando muchos años para la CIA, como es el caso de Ingo Swann, dentro de un proyecto que se llamaba Stargate, Puerta a las Estrellas, donde la gente entraba en trance, entraba en meditación profunda y era capaz de desdoblarse con la mente, o sea, hacer experiencias extracorpóreas y describir lugares concretos del planeta donde había cosas que les interesaban porque allí estaban sus enemigos, los antiguos soviéticos, y experimentos que llegaron incluso le pidieron a Ingo Swann que dijera cómo era la vida en Marte hace millones de años. O sea, tan convencidos estaban de que esto funcionaba, y nunca tendremos todos los documentos aunque digan que están liberados, tan convencidos estaban que a Ingo Swann le llegaban a hacer ese tipo de preguntas. Es normal
que Jacobo Grinberg estuviera en la órbita también de los personajes que llevaban el proyecto Stargate, y vete a saber que otros proyectos de la CIA. Mira, hay un detalle muy curioso. Clemente Padilla, el policía que investiga luego la desaparición de Jacobo Grinberg, cuando viaja a Estados Unidos, bueno, pues es consciente, por ejemplo, de que él estaba colaborando con la Universidad de Colorado, y nadie lo sabía en México. ¿Qué hacía Jacobo Grinberg, por ejemplo, en la Universidad de Colorado, con investigaciones que ni siquiera conocían en México? Hay una serie de detalles, no sé si llamarlo turbios, creo que simplemente lo voy a llamar extraños o insólitos. 8 de diciembre de 1994. Esa es la fecha concreta en la que Jacobo Grinberg desapareció. Algunas personas especulan que Grinberg fue perseguido por los conocimientos que tenía. Conocimientos que estaban basados en la teoría del todo. Otros dicen que él se fue, se alejó, porque tenía tanta información que tenía miedo, o que simplemente no quería compartirla o no podía compartirla al mundo en algún punto porque era demasiado reveladora. Hay esas teorías. ¿Qué piensa Juan Jesús Vallejo de la desaparición de Jacobo Grinberg? La desaparición de Jacobo Grinberg es un hecho tremendamente triste, ¿no? Porque era una persona que, si hubiera seguido con sus experimentos científicos, no sé hasta qué punto hubiera hecho que hubiéramos podido ver realmente esas otras partes de la realidad que nos están vedadas. El caso es que él desaparece, como tú has dicho, en diciembre del año 94, el día 8. A los pocos días era su cumpleaños, y a su ex esposa y otros familiares les pareció extraño que Jacobo no apareciera. Hay una actitud muy extraña de parte de la que era su tercera esposa, Teresa Mendoza, porque no dio parte a la policía de que no estaba Jacobo. Todo esto parece también sospechoso. Por eso hay gente que piensa que su tercera esposa, que luego desapareció y que nunca volvió a aparecer, estaba compinchada con la CIA. El caso es que las investigaciones de Padilla, del inspector de policía, que sigue su pista, es uno de los policías más famosos de México, esa pista le lleva hasta Estados Unidos, en el sentido de que Jacobo estuvo allí. Entonces entró a trabajar para la CIA y no pudo revelar su identidad. Elementos más fantásticos. Hay gente que piensa incluso que, ¿y por qué no?, fue al Área 51 para estar en contacto con seres de otro mundo y ver ese tipo de realidades, y jamás le dejaron salir de ahí. Son todo especulaciones. Por desgracia no podemos saberlo. Yo, como soy un romántico, creo que voy a dar la teoría que alguien ya antes que yo escribió, que es que fue capaz de ver esas otras partes de la realidad, subió y trascendió a ellas y nunca regresó. Ojalá sea eso. Nunca podremos saber, por desgracia, dónde acabó Jacobo Grinberg. Y ya para finalizar, Juan Jesús, la teoría del todo. Llegamos a este punto, la gran teoría de Jacobo Grinberg. ¿Qué es para usted la teoría del todo y qué es lo revelador, qué es lo fundamental de esto que propuso este hombre que desaparece inexplicablemente y que siempre estuvo cerca a esas puertas o ventanas que nos llevarían a mundos paralelos, dimensiones paralelas, conocimientos vedados? Para mí, Jacobo Grinberg, básicamente, y resumiendo, fue un valiente. Fue un valiente porque la ciencia tenía el chamanismo y este tipo de cosas como algo residual, casi si me apura, y tú eres antropólogo, hasta la antropología de hace 50 años lo veían como algo folclórico, pero no se daban cuenta del verdadero valor espiritual que tienen los chamanes. No se daban cuenta de que los chamanes sí son capaces realmente de estar en contacto con otras realidades, tomando sustancias anteógenas o mediante estados alterados de conciencia, como son la meditación y la capacidad de concentración extrema, como tienen muchos chamanes. Chamanes que son capaces de interpretar los sonidos de la naturaleza, chamanes que son capaces de hablarle al sol y a la luna. Y lo que era folclore, de repente Jacobo Grinberg lo dimensiona como ciencia y como una puerta al más allá que todos podemos llegar a abrir.
Creo que él abrió un camino muy importante. A día de hoy sigue habiendo personajes muy importantes, como por ejemplo Rupert Sheldrake, el biólogo de la Universidad de Oxford, que sigue este camino, y creo que abrió realmente un sendero que nunca jamás va a parar. Seguirá habiendo valientes que digan: lo que hay atrás en el chamanismo no es folclore, es la punta del iceberg de otra realidad. Jacobo Greenberg, la mente, la capacidad que tenemos tal vez de comunicarnos sin cables, sin celulares, solamente pensando. ¿Se imaginan que eso fuera posible? ¿Dónde está Jacobo? ¿Fue un crimen? ¿Fue algo que hizo su esposa? ¿O simplemente la CIA lo llevó y está en este momento en un laboratorio, o estuvo en un laboratorio por sus conocimientos avanzados? No sé dónde está, pero si Jacobo Greenberg estuviera vivo o está vivo en este momento, nos hablaría de la posibilidad que tienen los pueblos originarios, los chamanes, de viajar, de comunicarse con los espíritus, de deformar el espacio y el tiempo. Y a continuación les vamos a presentar a un chamán colombiano, un indígena de verdad, que sabe los secretos de la selva, que sabe del yagé, la ayahuasca. Van a conocer cosas místicas, asombrosas. Prepárense, porque lo que viene es mejor de lo que acaban de ver. Estoy con una persona que sabe muchísimo de las plantas tradicionales, de las plantas mágicas, de las plantas de poder. Estoy con el Taita Víctor Jacanamejoy. Taita, ¿qué es el yagé? ¿Qué es el yagé? Pues yagé es una de las tantas plantas medicinales que está en América. En América, entendido desde el norte hasta el sur. De tantas plantas de poder que llaman, otros llaman plantas de luz, plantas de curación o sencillamente de purga. Es un bejuco que está ubicado en la Amazonía, en toda la Amazonía, tanto la de Colombia, de Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela. Es aquí donde se ha encontrado ambihuasca o ayahuasca, o lo que normalmente ahora se ha ido denominando en la ciudad como yagé. ¿Ya? Entonces, para los pueblos indígenas yageceros o ayahuasqueros, pues es una planta de conocimiento. En la medida que tú ingieres, ¿verdad? En la medida que te lo tomas, vas adquiriendo más conocimiento. ¿Ya? Entonces aquí tengo una crítica con la universidad, con las universidades. Las universidades nos han hecho entender que el conocimiento solamente se aprende por los ojos, es decir, leyendo. ¿Ya? En cambio, en yagé nosotros aprendemos ese conocimiento tomando, es ingiriendo. Entonces, esa es otra forma de aprender, de conocer, de saber y de transmitir conocimiento a las generaciones. ¿El yagé sirve para entrar en contacto con los espíritus de la naturaleza? ¿O sirve para conocerse a uno mismo? ¿O sirve para evolucionar? ¿O todo al mismo tiempo? Bueno, pues nosotros empezamos a tomar yagé, ambihuasca o piay en lengua, desde temprana edad, desde muy chiquitos. ¿Ya? O mejor, nuestras mamás, por ejemplo, mi mamá Francisca, ella ha sido tomador de yagé toda su vida. Es decir, desde el vientre nos ha ido pintando, nos ha ido ingiriendo yagé en su gestación, y ahora que estamos tomando también, pues seguimos en ese hábito, en ese conocimiento del yagé. Entonces, desde muy temprana edad nos inicia, hombre y mujer, no nos separan. Y en una toma de yagé perfectamente puedan haber niños, jóvenes, hombres, mujeres y adultos. ¿Ya? Asistimos, todos los que se animen, los que quieran, asistimos a la toma, ambihuasca o piay. Entonces, desde muy niños nos inician, y ya verá en el camino si usted sigue ese camino, o pues también se puede apartar, ¿no? Es muy probable que usted no quiera ser taita en el caso de los hombres, o en el caso de las mujeres, mama. Usted no quiere ser mama, listo, bueno. Entonces, a lo mejor coges otra profesión, otra cosa quieres hacer en tu vida. Pero si te quieres dedicar
al tema de la sanación, de la curación, si te quieres dedicar a seguir tomando yagé, en la medida que más tomes, más aprendes, ¿no? Más conoces. ¿Ya? Yo tomando yagé he podido mirar plantas con qué curar a distintos pacientes. Por ejemplo, un herpes zóster, psoriasis, neumonía, asma, ¿ya? O bueno, distintas enfermedades, por el problema cardiovascular, del corazón, por ejemplo. ¿Ya? En pinta, que llamamos nosotros, pinta son las visiones que en estado de chuma, en estado de borrachera del yagé, nos indican. ¿Ya? Entonces llegan imágenes, información, y pues todo está en que puedas capturar esa información, y esa información te puede indicar parte de la cura de un paciente. Taita, ¿cómo fue su formación como taita? Usted nos ha dicho que tomando el yagé, pero ¿cómo más aprendió de los mayores? ¿Cómo fue el aprendizaje para llegar a ser taita? Con los abuelos que decimos nosotros, que no necesariamente son abuelos de sangre, ¿no? O sea, los abuelos son los viejos o viejas de nuestro pueblo. ¿Ya? Entonces puede ser hombre o mujer. Yo aprendí mucho de Taita Francisco Chazoy, más que todo en la manipulación, en la fabricación, si se quiere, de medicamentos. En Colón Putumayo, con Taita José Jajoy, aprendí más la toma. ¿Ya? Tomar yagé. ¿Ya? Y las dos se van complementando. Pero ya en los viajes, Carum Purrí, Caruma es lejos, Purrí andar. Eso es una cosa que hemos practicado los Inga. Andando, viendo pacientes, con mi mamá especialmente, aprendí mucho las dos cosas. Ir reconociendo enfermedades, ir reconociendo qué plantas nos puede servir, por ejemplo, para la cura de alguna afección. Dentro de el yagé hay algo muy interesante que son las pintas. Ya no lo habló un poco, pero ¿nos podría explicar mejor qué son las pintas? Pinta en quichua, en lengua, ¿no? O lo que en español podríamos decir visiones, ver cosas, ¿no? Y eso es lo que a mucha gente le gusta, ¿no? Especialmente a muchos extranjeros le llama mucho la atención es ver cosas, ¿ya? Y ver cosas no significa sueño, ¿no? No significa imaginación. Es una información que llega bajo los efectos de la ambihuasca. Una vez que tomas, o en 1 hora y media, 2 horas, empiezas a ver cosas. Eso no necesariamente lo ven todos, ¿no? Hay que tener mucha suerte, si se quiere, para tener pinta, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la preparación, con cómo te preparas. Realmente quieres tomar ambihuasca, ¿no? Tienes las ganas de hacerlo, ¿no? Es muy importante. Aquí en la ciudad, porque aquí en la ciudad es distinto. ¿Ya? Aquí en la ciudad mucha gente va a tomar yagé a los 15 años, a los 20 años de edad, a los 30, a los 40. Hay gente que nunca en su vida ha probado ningún tipo de purga, ¿ya? Y lo va a hacer primera vez. ¿Ya? No es lo mismo nosotros que venimos tomando desde nuestro vientre, diríamos, de nuestras madres, y lo seguimos haciendo en nuestras vidas, ¿no? Especialmente los que estamos dedicados a la sanación, a la curación, pues constantemente lo estamos haciendo. Taita, ¿qué tipos de pintas existen? ¿Qué tipos de visiones? ¿Existen diferentes que usted interprete? Cuando alguien le cuenta qué vio, usted lo interpreta. ¿Hay diferentes niveles o diferentes tipos de visiones? Sí, pues depende. Depende la edad con que estás tomando. Me explico. Yo llevo desde muy niño, pero aquí en la ciudad normalmente la gente está tomando. Hay mucha gente vieja para tomar yagé, diríamos, ¿no? Ya son muy adultos, ¿ya? Pero una cosa muy importante de las enseñanzas de la ambihuasca es la naturaleza. Aprender a querer, aprender a respetar, aprender a defender. Y hay una cosa muy bonita de todos los pueblos ancestrales, de todos los pueblos de tradición, y es aprender a cuidar la naturaleza, ¿ya?
Entonces, eso de que respetemos la naturaleza no es porque sí, sino porque la misma planta nos ha indicado, nos enseña eso. Esa es tal vez una de las cosas más bonitas de la ambihuasca, pero también puedes aprender muchas otras cosas. Por ejemplo, con el tiempo, con el ejercicio de las tomas, aprender a curar, aprender a reconocer enfermedades, aprender a reconocer qué plantas. ¿Ya? Porque para una enfermedad puede ser una planta específica, pero para otra enfermedad es muy probable que haya que combinar plantas de curación. Por ejemplo, en el Valle de Sibundoy, de donde soy, en Santiago Putumayo, pues es normal compartir plantas medicinales del medio y bajo Putumayo, que el bajo Putumayo prácticamente ya es la Amazonía. Nosotros estamos en la parte alta, cerca al volcán Galeras, es decir, estamos en clima frío. Entonces conseguimos muchas plantas de clima frío, de páramo, combinamos con las del Valle de Sibundoy y muchas veces hace falta que combinemos también plantas del Bajo Putumayo. ¿Ya? Las personas, por ejemplo, en el mundo actual viven estrés, ansiedad en las ciudades. Tal vez, ¿piensa usted que es una desconexión con la naturaleza y por eso buscan las plantas también? Bueno, pues las circunstancias de la ciudad son distintas. Yo diría que en el Valle Sibundoy tal vez vivimos como más en paz, es como más tranquilo. El campo siempre será eso. En cambio aquí en la ciudad hay mucho corre-corre, hay mucho el horario, ¿no? Hay que cumplir, ¿no? Entonces la gente pues tiene sus afanes, se descontrolan y fácilmente todo ese peso, yo diría, por ejemplo, en lo académico, aquí hay mucha gente que está enferma, por ejemplo, de gastritis. La mayoría son estudiantes y profesores universitarios, sufren mucho de gastritis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso tiene que ver con la forma como están viviendo, ¿no? Cómo están viviendo. Para mí es importante cómo se está alimentando la gente, ¿no? La gente descansa, yo pregunto, ¿no? A muchos pacientes les digo, ¿usted sí descansa? ¿Sí está comiendo bien? ¿Ya? ¿Sí está durmiendo bien? ¿Ya? Y con el corre-corre apenas normal, pues la gente está lo que han denominado aquí el estrés, ¿no? Que es un tipo de enfermedad que han descubierto hoy, que para nosotros no es otra cosa que el cansancio, ¿ya? Y a eso hay que bajarle, ¿ya? Esos niveles de acidez que está circulando en nuestro cuerpo, que no nos permite estar bien, no nos permite estar tranquilo, pues hay que bajar. Para eso, ¿qué hay que hacer? Wixamayay. Wixamayay es purgarse, limpiarse. Eso es lo que hace Yagé, ¿no? Wixa, estómago. Mayay, lavarlo, limpiarlo, ¿ya? Pero cuando un abuelo o una abuela habla del Wixa, no significa el órgano, ¿ya? Porque diríamos que es el estómago, ¿no? El estómago es el órgano. Cuando nuestros abuelos hablan del Wixa, significa todo. Es cuerpo, mente, espíritu, si se quiere, todo, absolutamente todo. Hay que lavarlo, hay que limpiarlo, ¿no? Wixamayay. Es una medicina también espiritual, ¿verdad? El yagé. Física y espiritual, orgánica y espiritual. ¿Hay una preparación para los taitas también espiritual? ¿Usted ha conocido no solo de las plantas tomando, sino que también le llega información, digamos, energía o algo así se puede hablar? Bueno, el hecho de que practiquemos, tomemos yagé, nos hace espirituales, ¿ya? Somos espirituales por eso, ¿ya? Porque todo lo que comentamos, ese respeto a la naturaleza, pero también ese es al ser humano, a los, entre comillas, animales, ¿no? ¿Cuáles animales? ¿Ya? Entonces todo eso va entrelazado, no podemos separar, ¿ya? Entonces por eso es muy importante para nosotros tomar remedio, como dicen los cofanes en remedio, ¿no? Nosotros decimos ambihuasca, ayahuasca o yagé. Entonces tomamos por necesidad, si se quieren,
Necesitamos estar juntos, necesitamos palabrear, necesitamos cuidar el territorio, necesitamos cuidar el agua, necesitamos cuidar las plantas, necesitamos cuidar las montañas, necesitamos cuidar los volcanes. Nosotros somos de territorio de volcanes, ¿ya? Entonces, eso nos da arraigo, nos da esa pertenencia al territorio, ¿ya? Eso es lo que enseña Yagé, Ambihuasca. ¿Y hay una forma de conseguirla? ¿Cómo se consigue el yagé? ¿Cómo se prepara? Es un secreto, lo sé, pero ¿qué puede contarnos? O sea, ¿hay momentos específicos, especiales? Sí, pues estamos hablando de sanación, de curación. Es el estar bien, ¿no? Entonces, está prohibido, eso han dicho los abuelos. Yo tengo unas muestras de Ambihuasca en mi casa por fines académicos, ¿no? Pero no puedo traer yagé, por ejemplo, el bejuco, ¿ya? De allá se trae ya el jarabe, ya el cocinado, el preparado se puede traer, ¿no? Pero además hay que ir a probarlo, ¿no? Normalmente hay que hacerlo con los abuelos. Entonces yo constantemente viajo, voy hasta Santa Rosa del Guamués, en el Putumayo, y se trae Ambihuasca ya el jarabe, ¿no? Pues a mí me parece bien, ¿no? Hay que hacer el ejercicio completo. No podemos por ganar tiempo, por ganar espacio o por economizar, preferir traer a la ciudad. No, además quedaría demasiado, eso sería mucho volumen traer a la ciudad. Un tiempo hice eso con otras plantas, ¿ya? Ahora yo prefiero mejor ir a cocinar allá, ¿ya? ¿Hay un proceso espiritual que debe llevar a alguna persona o un proceso que se inicie cuando alguien quiere entrar a este tipo de remedio, de curación? Bueno, mucha gente lo está haciendo. Yo lo estoy haciendo con muchos paisanos especialmente. El pueblo de los Pastos, cuando fueron estudiantes, se metieron a tomar yagé conmigo. Lo han hecho muy bien y están haciendo seguimiento. Llevamos más o menos un tiempo de entre 18 a 20 años preparándonos, preparando la gente. Y en el camino vamos viendo, ¿no? Del montón, quién realmente sirve, ¿no? A quién de verdad le gusta. Pues no es fácil, ¿no? Tomar yagé no es fácil. Porque, ¿qué es lo más difícil? Pues nadie se aguanta los vómitos, la diarrea. Eso no es fácil acostumbrarse, pero hay mucha gente en el camino, hemos ido encontrando entre los Pastos, los Singa, en la ciudad, muchachos que les gusta y están tomando. Hay mucha gente aquí en la ciudad que está tomando yagé hace 20, 25 años, conmigo, ¿no? Pues yo sé que en otros lados también están tomando, pero hay muchos que están tomando conmigo, pues no necesariamente para hacer taitas, muchos porque han encontrado la mejoría o la cura de sus enfermedades, ¿no? Eso ha sido una bonita amistad que hemos creado con pacientes, ¿ya? Entonces la gente se siente agradecida y vuelven, ¿no? Pues ya no hace falta que tomen yagé o bueno, otros medicamentos, pero lo hacen por agradecimiento, lo hacen por gusto, o lo hacen porque creen que es bueno. Taita, hay algo que le quería preguntar. ¿Hay diferentes tipos de ayahuasca, diferentes tipos de yagé que se utilicen para diferentes cosas? ¿O solo hay un yagé y ese es el que ustedes...? No, yagé es uno solo. Hay variedades. Eso. ¿Y las variedades, cada una tiene diferentes características? Sí, claro, cumple una función. ¿Nos podría contar algo de eso? Sí, sí se puede, sí se puede, ¿no? Por ejemplo, el tigre huasca. Entonces las pintas serán más selva, más tigres, por ejemplo. Amarrón son serpientes, culebras. Entonces que mucha gente va a ver más culebras que otra cosa, ¿ya? O el quindi. El quindi es ¿cómo se llama? Bueno, el pajarito chiquitico, colibrí.
¿ya? Entonces será mucho más aves que vas a ver. ¿Ya? Entonces son variedades. A mucha gente a veces pregunta, bueno, ¿y qué vamos a tomar? Yo digo, prefiero que guardemos silencio. No, pues tomemos, y dependiendo la pinta será que tomamos. ¿Ya? Pero, pues la idea de esto es, para muchos casos es curarnos, ¿no? Para el que quiera aprender, pues será eso, aprendizaje, ¿no? Y los que quieran experimentar, pues irán a eso, ¿no? Y hay muchos que andan averiguando, ¿eso a qué sabe? ¿No? Entonces, mira, a ver cómo le va. Hay algo que siempre me ha dicho el yagé y es que es lo que usted nos decía, que es una conexión con la naturaleza. Esa conexión con la naturaleza es también una conexión que para muchos es incluso sobrenatural, que es como conectarse con los espíritus de la naturaleza. ¿Qué piensa de lo que dicen esas personas, por ejemplo? Sí, pues se da. Muchos psicólogos hablan que es una limpia psicológica, ¿no? Bueno, les creo. Pues esa es la interpretación que le han dado, ¿ya? La verdad, pues tomar yagé es un momento muy, muy divino, si se quiere, en términos religiosos. Es un muy buen momento, ¿sí? Poder vivir esa experiencia, ¿no? Porque finalmente es eso, ¿ya? Es contigo, si lo tomas, es de uno, ¿ya? En yagé yo no puedo delegar. Aquí en algún pleito uno delega al abogado, dice, vaya, represénteme. En yagé no, es usted, es el que va a vivir la experiencia, ¿ya? Entonces para eso pues es necesario prepararse, ¿no? Unos mínimos, ¿ya? Por ejemplo, que no vayas a ir con tragos, ¿no? Borracho. Que no vayas a ir en pleito, pues usted se peleó ayer con la mujer, entonces va por buscar cura, ¿no? Así no le funciona, ¿ya? Yo recomiendo desayuno, almuerzo, coma algo sencillo ya para la toma. Metas en la cabeza que esta noche vas a purgar. Vaya con esa idea, con esa intención de limpiarte, si se quiere, de curarte, de vivir la experiencia, ¿ya? Vaya con todas las ganas, con toda la voluntad, ¿ya? De eso hablan mucho los abuelos. Voluntad. Hágalo porque él se anima, quiere. No vaya por ¿qué diríamos? Como deporte o, ¿sí? Por saber a qué sabes, ¿ya? Entonces igual te va a tratar. Si va por averiguar, te trata igual, ¿ya? Porque ya es inteligente, ¿ya? Es eso, ¿no? Te trata como tú te prepares. Si no te preparas, pues te puede ir regular. ¿Y las plantas tienen espíritu y el yagé tiene espíritu? Todo tiene espíritu. En nuestro conocimiento, las piedras tienen espíritu. ¿Sabes que las piedras curan? Mishai se llama. Hicimos mucho Mishai para pacientes COVID. Es hacer una vaporización con piedras al rojo vivo. Sí, se puede. Eso ayuda mucho a limpiar, por ejemplo, los pulmones, ¿ya? El agua cura, ¿ya? Las plantas curan. Taita Indi, el sol, cura. Mamaquilla, la lunita, cura. Es decir, todo es cura. Todo en cuanto nos rodea, además de las plantas, tienen su virtud, ¿ya? Luego, entonces, todo esto son seres vivos, ¿ya? Pues en el colegio me indicaron que las piedras no, son seres inertes, no tienen alma, no tienen corazón. Había que aproximarnos más. Y lo que puedo decir es que también son espíritus. Sienten, ¿ya? Viven, se alimentan, ¿sí? Entonces son seres espirituales, igual que los yageceros. Y el espíritu del yagé, usted me decía que es inteligente. ¿Cómo es inteligente? ¿Por qué? Pues tomándose aprende eso, ¿no? Cómo remueve nuestro cuerpo, cómo él a medida que va pasando por nuestro cuerpo va limpiando, va removiendo todo.
Y hay mucha gente que han tenido esa capacidad de decir, miren, está pasando por el cuerpo, me está moviendo, ¿sí? Ya. Bueno, en Tambo, Chihuahua, asistió un fisiculturista, ¿sí? Y él me mostró, antes de tomar, me mostraba todos esos músculos así. Tomó una y lo llamé para la segunda, ¿no? Porque es una dosis dividido en dos. Entonces dije, pase para la segunda. Me dijo, no, Taita, yo no me puedo mover, mano. Solamente me funciona la cabeza. Lo puedo escuchar todo, pero no puedo moverme. Y yo por molestar le dije, bueno, ¿y entonces para qué esos músculos? Estaba tan acuerpado. Ya digo, bueno, levántese, mueva, tome la otra. Me dijo, no, Taita, no, ya no soy capaz de tomar la segunda. Entonces es eso, ¿no? Ambihuasca es un llamado a la conciencia, si se quiere. Es un llamado a la cura, a la limpia. Es un llamado a la conservación. ¿Sí? Entonces, muy bueno tomar yagé, pero hay otras plantas más. Pues si no quieres yagé, ¿no? Puedes hacerlo con otra cosa. Yo soy de la cultura de la ambihuasca, del yagé, y entiendo que es mucho mejor que otras plantas. Yagé es de enseñanza, de aprendizaje. Eso fue lo que aprendí desde niño y seguiré ese camino. Le quería preguntar también, mucha gente que toma yagé dice que su vida cambia totalmente y se vuelve más cercana al mundo de la naturaleza y al mundo espiritual, que eran personas que pensaban diferente y el yagé les abrió el camino. El yagé es conocimiento, dice usted, pero el yagé puede abrirle la percepción a las personas, ver cosas que antes no había visto. Sí, eso es. Esas son las visiones. Lo que tú alcanzas a ver, lo que alcanzas a entender. Entonces, aquí actúa nuestro cuerpo físico. Tomando yagé, ¿cómo te estremece, si se quiere? ¿Ya? Cómo te limpia, te cura. ¿Ya? Esos momentos de la pinta, esos momentos de la purga, ¿no? Cuando te purgas el estómago, ¿ya? Cuando defecas, cuando vomitas, ¿ya? Por ejemplo, yo digo, ¿cómo no le va a cambiar la vida a una persona que está padeciendo o que haya sufrido ataques cardíacos? ¿No? Pues vomitando, ¿qué está ocurriendo? Vomitando lo que está haciendo es limpiar todo el conducto mayor de los pulmones, laringe, faringe y desde luego el corazón. ¿Ya? Si se limpia eso, pues tiene que mejorar el ritmo cardíaco. ¿Ya? ¿Cómo no le va a cambiar la vida a uno? Es más fácil 1, 2, 3 tomas de yagé a que le haga una cirugía. Yo prefiero tomar yagé, ¿no? Taita, una pregunta. Muchas personas también muy espirituales dicen que mediante el yagé se pueden comunicar o hablar con espíritus o con personas que ven en sus visiones y tener información. ¿Eso es real o usted qué piensa de lo que dicen estas personas? Sí, claro. Bueno, esos son casos delicados, pero se puede. Se puede hablar en el mundo espiritual. Con otros espíritus, sí, claro. Se puede entablar un diálogo. Se puede hacer en español. Yo lo he vivido ya varios casos, sí, curando pacientes en esos estados de locura. ¿Ya? Se puede lograr curar esas personas. ¿Qué mensaje, Taita, le daría a las personas que nos están escuchando, a que nos están viendo? ¿Usted qué recomienda a las personas que nos están viendo para que se acerquen al yagé? Bueno, como dije al inicio, estas tierras que se llaman América, además de los pueblos indígenas, estas tierras han sido muy ricas en plantas medicinales. Es algo que no se ha comentado, no se ha dicho.
¿ya? Luego entonces los pueblos indígenas tienen, ¿verdad?, como parte de su conocimiento, de su sabiduría, una planta. En el caso de los Ingas, los Sionas, los Copanes, los Kamsá, los Huitotos en el lado colombiano, pues somos yajeceros, ¿ya? Pero si usted viene para el valle, el Cauca, por ejemplo, allá se consume mucho hoja de coca, igual que en la Sierra de Santa Marta y todo lo que es el tema de la Amazonía. El ambil, por ejemplo, el ambil lo practican mucho los huitotos, es su planta de conocimiento. Igual que el yopo que se ingiere por la nariz, por ejemplo, eso lo consumen mucho en los llanos orientales, especialmente la Orinoquía, el pueblo Piaroa, ¿no? Se lo comparten entre Venezuela y Colombia. Yo he tenido la oportunidad de estar con ellos, ¿ya? Entonces, lo que los pueblos indígenas han manejado son plantas medicinales, ¿ya? Entonces, eso nos hace muy ricos. Hoy por hoy está en boga, yagé está en boga, está en Bogotá y está en muchas partes del mundo. Lo están llevando, están consumiendo, ¿ya? El mensaje es, pues, tomemos yagé. Yo estoy diciendo en Bogotá, aprendamos a tomar yagé, ¿ya? Y la recomendación es que tomen con alguien que no solamente esté entrenado, sino que además ojalá háganlo con un paisano, con un indígena, que su vida, su trayectoria ha sido marcada por la planta, ¿ya? No lo hagan así nomás por deporte, porque sí, ¿ya? Aquí en Bogotá hay muchas tomas, están convocando todos los fines de semana, están tomando. Yo no estoy en contra de eso, lo que estoy indicando es que procuremos tomar con alguien que se haya entrenado en esto, que sepa, que entienda, ¿ya? Porque no solamente es la toma, ¿ya? Además es Guayrachi, Cusnichi, que es el acto, al finalizar la toma, pues se hace, ¿no?, las limpias, las curaciones, ¿ya? Entonces, esa es la idea, que la gente aprenda a tomar yagé, que es para el bien, para el bienestar de todos los ciudadanos. Las plantas de los dioses. ¿Usted se imagina tomar la planta de los dioses? Taita, el yagé genera un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, sana tanto el cuerpo como el espíritu. Volvamos al ejemplo del estómago. Cuando el Taita dice Wixa Mayay, estamos diciendo Wixa, pero no estamos hablando del órgano, es todo, cuerpo, espíritu, lo físico, lo mental. Entonces yagé actúa en todo el organismo. Cuando tú te lo tomas, baja el estómago y luego sube a la cabeza. Por eso les da borrachera. Limpia el cerebro, la cabeza. Yo no he encontrado otra planta que haga lo mismo, pero yagé sí lo hace. Entonces por eso te entras en un estado de chuma, que llamamos en Inga, o de borrachera. Entonces ahí es cuando se da la pinta, ¿no? Te pinta la cabeza. Entonces yagé hace eso, como que sincroniza nuestro organismo. Entonces, pues es un llamado a ser buenas gentes. La mente humana, la posibilidad de enviar mensajes a distancia, la posibilidad de viajar en el espacio y el tiempo con ayahuasca, con yagé, con plantas sagradas. Vieron ustedes a dos grandes investigadores, un chamán indígena colombiano que sabe usar las plantas, y también al señor Juan Jesús Vallejo hablándonos de Jacobo Grinberg. Los dos temas se unen. Estamos haciendo especiales para ustedes, aparte de los que hacemos en nuestro podcast normal. Lo hacemos porque queremos mostrarles otra faceta, personas especiales. Todos somos especiales, pero esta vez a grandes investigadores, y esos son estos especiales paranormales que espero les estén gustando. Por favor, denle like. Si les gustó, denle corazoncito. Con eso puedo alimentar a mis gatos con lo que ustedes nos envíen. Y a ustedes solo me queda decirles que los quiero mucho, que los amo, de verdad. A usted quiero que le vaya muy bien. Siga viendo estos especiales porque seguramente después de ver este video y escucharlo, le cambió un poquito la mente.
Nos vemos en el próximo capítulo.